5 hombres que presenciaron el trono de Dios. En primer lugar, Isaías desde sus inicios proclamó eventos sumamente desfavorables, afirmando que Dios ejecutaría juicio sobre la nación. El profeta Isaías asumió una de las tareas más arduas entre todos los profetas, no obstante, de no haberlo hecho, no contaríamos con este extraordinario libro. En ese entonces, no tenía la menor idea de que en los años y siglos venideros, este libro serviría como fuente de inspiración. Sin embargo, durante su vida, no tuvo éxito en absoluto, nadie le prestó atención, y en las próximas 4 décadas, las cosas solo se tornaron más difíciles. En el año en que murió el rey, Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su manto llenaba el templo. Serafines estaban por encima de él, cada uno con 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se llamaban el uno al otro Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. A la voz de ellos, los umbrales y los dinteles temblaron, y el templo se llenó de humo. Isaías 6, 1, 4. Isaías tuvo una visión del Rey de Reyes. Reconocido por su rectitud, obtuvo un conocimiento más profundo de la magnificencia y el poder de Dios. En este encuentro, pudo proclamar la palabra de Dios con una audacia y autoridad extraordinarias. El trono tenía una apariencia elevada y majestuosa, aquel que lo ocupaba estaba elevado a una posición de poder y autoridad, ya que Dios es digno de honor tan significativo. El templo se llenó hasta el borde con el manto de su vestidura. Este es un vestido realmente largo. Los ángeles, conocidos como serafines en este contexto, se posicionan alrededor del trono en el que Dios se sienta. A estos ángeles se les llama querubines o seres vivientes. Este es el único pasaje en la Biblia que se refiere a estos seres por su nombre propio, los serafines, Ezequiel 10, 3. Los serafines estaban de pie en el lado derecho del templo. Cuando el hombre entró y una nube, la gloria Sequiná de Dios, llenó el patio interior. Se sabe que los serafines usaban 4 de sus alas para mostrar su humildad hacia Dios y 2 de sus alas para expresar su disposición a servirle. Este equilibrio se considera apropiado. Aunque Isaías estaba en la presencia de los serafines que rodeaban el trono de Dios, ellos podían ver las cosas con más claridad que él. A menudo, no reconocemos la evidente gloria de Dios que nos rodea. Isaías 6, 5-8. Entonces dije, ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con una brasa encendida en la mano, que había tomado del altar con unas tenazas. Isaías experimentó 2 cosas que lo hicieron sentirse desmoronado. En primer lugar, se presentó la visión y el sonido de los serafines. En segundo lugar, se trató de una visión del Señor Dios. Cuando Isaías contempló al Señor, percibió su verdadera naturaleza. Aunque era inferior a los serafines, no se comparaba en absoluto con el Señor. La visión del trono de Dios no generó en Isaías una sensación positiva de inmediato. Cuanto más claramente veía al Señor, más se daba cuenta de lo humilde que era su estado. El profundo sentido de indignidad de Isaías es compartido por otros hombres piadosos en presencia del Señor. Job, Daniel, Pedro y Juan tuvieron experiencias similares. Aunque la vida de Isaías pudiera haber brillado como un diamante, al colocar un diamante sobre un fondo completamente negro y al iluminarlo con la luz adecuada, se revelan cada defecto e imperfección que antes eran invisibles. Número 2. Ezequiel experimentó algo difícil de expresar con palabras al contemplar el magnífico trono de Dios. Como mensajero divino, estaba acostumbrado a llevar mensajes, visiones y revelaciones a su pueblo. Como sacerdote entre los judíos llevados como cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor alrededor del año 597 a.C., frecuentemente escribía en primera persona. Cuando tuvo una visión clara sobre el trono de Dios, la plasmó en papel. Miré y vi la apariencia de un trono de lapislázuli sobre la bóveda que estaba sobre las cabezas de los que el Señor le dijo al hombre vestido de lino, entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines. Llena tus manos con brasas encendidas de entre los querubines y espárcelo. Observaba mientras él entró. Ahora bien, los querubines estaban de pie en el lado sur del templo.
Cuando el hombre entró y una nube llenó el patio interior, luego la gloria del Señor se elevó por encima de los querubines y se trasladó al umbral del templo. La nube llenó el templo y el patio se inundó con el resplandor de la gloria del Señor. El sonido de las alas de los querubines se podía escuchar hasta el núcleo exterior, como la voz del Dios Todopoderoso cuando habla. Cuando el Señor ordenó al hombre vestido de lino que tomara fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, el hombre entró y se colocó junto a una rueda. Luego, uno de los querubines extendió su mano hacia el fuego que estaba entre ellos, tomó un poco y lo puso en las manos del hombre vestido de lino, quien lo tomó y salió debajo de las alas de los querubines. Se podían ver lo que parecían manos humanas. Miré y vi 4 ruedas junto a los querubines, una al lado de cada uno. Las ruedas lucían como topacios en cuanto a su apariencia, las 4 eran semejantes, cada una como una rueda que se intersecta con otra rueda. A medida que se movían, iban en cualquiera de las 4 direcciones que los querubines miraban. Las ruedas permanecían estáticas mientras los querubines avanzaban en la dirección hacia donde dirigían sus cabezas, sin girar todo su cuerpo. Espaldas, manos y alas estaban completamente cubiertos de ojos, al igual que las ruedas. Escuché que a las ruedas se les llamaba ruedas giratorias. Cada uno de los querubines tenía 4 caras, una de querubín, otra de ser humano, otra de león y la última de águila. Luego, los querubines se elevaron hacia arriba. Estas eran las criaturas vivientes que Ezequiel había visto junto al río Quebar. Cuando los querubines se movían, las ruedas a su lado también lo hacían, y cuando los querubines extendían sus alas para levantarse del suelo, las ruedas no se apartaban de su lado. Cuando los querubines se detenían, las ruedas también lo hacían, y cuando los querubines se levantaban, las ruedas lo hacían con ellos, porque el espíritu de las criaturas vivientes estaba en ellas. Entonces, la gloria del Señor se apartó del umbral del templo y se detuvo sobre los querubines. Mientras observaba, los querubines extendieron sus alas y se elevaron del suelo. Y a medida que lo hacían, las ruedas iban con ellos. Se detuvieron en la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Ezequiel 10, 1-19. Desde los ángeles que adoran al Rey en unísono hasta la gloria tangible de Dios que él vio y sintió, está claro que lo que experimentó Ezequiel no fue normal ni natural. Estar ante la majestuosidad de Dios es una experiencia profundamente humillante, ya sea en nuestros momentos diarios de adoración o en una visión como la de Ezequiel. Aunque Ezequiel denunció a varias ciudades y naciones, así como a Israel, por sus pecados, este encuentro le ayudó a desempeñar el papel de consolador y reconfortante. Número 3. Daniel vivió en cautiverio en Babilonia junto a sus amigos Sadrac, Mesac y Abednego. A pesar de enfrentar presiones para conformarse a la sociedad babilónica y abandonar las costumbres de su pueblo, se mantuvieron firmes en su fe, y Dios bendijo a Daniel con sabiduría y la capacidad de interpretar sueños. Daniel sirvió en 3 administraciones diferentes en Babilonia, pero no cambió en su integridad y confianza en Dios. El secreto de su firmeza fue su percepción, revelaciones y visiones sobre la voluntad de Dios para él y su pueblo. Cuanto más profundizaba en el conocimiento de Dios, más proclamaba la verdad a los reyes, sin temor ni favoritismos. Una de las revelaciones que llegaron a Daniel fue la impresionante visión del trono del Creador. Mientras observaba, se colocaron tronos, y el anciano tomó su asiento. Su vestidura era blanca como la nieve, el cabello de su cabeza era blanco como la lana. Su trono ardía en llamas, y sus ruedas eran como fuego ardiente. Un río de fuego fluía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones estaban de pie delante de él. Se estableció juicio y se abrieron libros. Seguí mirando por las palabras arrogantes que el cuerno profería, continué mirando hasta que mataron a la bestia. Su cuerpo fue destrozado y arrojado al fuego abrasador. A las otras bestias se les quitó su dominio, pero se les prolongó la vida por un tiempo y un término. En mi visión nocturna, miré y vi con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano de días y lo hicieron acercar delante de él. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que no se olvidará, y su reino no será destruido.
Daniel 7, 9-14. Las palabras de Daniel nos ayudan a comprender el dominio, la autoridad y el poder de Dios, para que podamos acercarnos a Él con reverencia. Esta imagen también describe cómo Dios es el Dios de toda carne y el Padre de todos, independientemente de nuestra lengua. Número 4. Esteban, mencionado por primera vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles, servía como uno de los 7 diáconos en la iglesia primitiva. Elegidos por los apóstoles para proporcionar alimentos y otras formas de asistencia caritativa a los menos afortunados de la comunidad, Esteban fue el primer mártir cristiano, ejecutado lapidado por proclamar que Jesús era el Cristo. Al dirigirse al Sanedrín, les reprochó, diciendo: «Gente de dura cerviz, vuestros corazones y oídos siguen siendo incircuncisos. Sois como vuestros antepasados, siempre resistiendo al Espíritu Santo. ¿Hubo algún profeta a quien vuestros antepasados no persiguieran? Incluso mataron a aquellos que predijeron la venida del justo, y ahora lo habéis traicionado y asesinado. Vosotros, que recibisteis la ley entregada por ángeles, no la habéis obedecido». Al escuchar estas palabras, los miembros del Sanedrín se enfurecieron, apretaron los dientes contra Esteban, pero lleno del Espíritu Santo, levantó la mirada al cielo y contempló la gloria de Dios, con Jesús a su diestra. Exclamó: «Mirad, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Ante estas palabras, taparon sus oídos, gritaron con todas sus fuerzas, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Mientras sucedía esto, los testigos depositaron sus abrigos a los pies de un joven llamado Saulo. Esteban, siendo apedreado, elevó una oración: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Luego se arrodilló y clamó: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Falleció pronunciando estas palabras. Hechos 7, 51-60. Es asombroso que incluso en medio de la persecución, Esteban tuviera una visión del trono de su Padre Celestial antes de morir. Esta experiencia debería consolar a todos los creyentes, ya que el tribunal de Dios es un hogar para aquellos que creen en Jesús. Número 5. Juan recibió la revelación de Jesucristo para mostrar a sus siervos lo que sucederá pronto en los últimos días. Dios se la reveló enviando a su ángel a Juan en la isla de Patmos. Mientras recibía la visión sobre el plan divino para el fin de los tiempos, Juan también fue llevado al trono de Dios para presenciar maravillas celestiales. Después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo. La primera voz que había oído, como una trompeta, habló conmigo diciendo: «Sube aquí, y te mostraré lo que debe suceder después de esto». Al instante, estaba en el Espíritu. He aquí, un trono estaba colocado en el cielo, y en el trono alguien estaba sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de rubí, con un arco iris brillante como la esmeralda rodeando el trono. Alrededor del trono había 24 tronos. Y observé que en esos tronos estaban sentados 24 ancianos, vestidos con ropas blancas y coronas de oro en sus cabezas. Del trono emanaban relámpagos, truenos y voces. Frente al trono ardían 7 lámparas, que representan los 7 espíritus de Dios. Ante el trono, había algo similar a un mar de vidrio tan claro como el cristal. En el centro, alrededor del trono, se encontraban 4 seres vivientes llenos de ojos, tanto delante como detrás. El primero se asemejaba a un león, el segundo a un buey, el tercero tenía rostro humano, y el cuarto se parecía a un águila volando. Cada uno de los 4 seres vivientes poseía 6 alas y estaba lleno de ojos por todos lados, incluso debajo de sus alas. Día y noche, no cesaban de proclamar: «Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y es y ha de venir». Cada vez que los seres vivientes daban gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante aquel que está sentado en el trono y lo adoraban. Colocando sus coronas delante del trono, decían: «Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad fueron creadas y existen». Apocalipsis 4, 4-11. Si no fuera por las revelaciones de personas como Juan, Esteban, Daniel, Ezequiel e Isaías sobre el trono de Dios, no tendríamos una comprensión completa del majestuoso tribunal divino.
Aunque nunca experimentemos una visión sobrenatural del trono de Dios, Él nos invita a acercarnos a Él por fe, como se menciona en Hebreos 4:16, acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia de Dios, para recibir misericordia y encontrar gracia para el oportuno socorro. La Biblia nos enseña que es bueno acercarse a Dios, como afirma el Salmo 65:4, bienaventurado aquel a quien tú escoges y haces acercar a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Sin embargo, varias personas tuvieron experiencias y visiones inolvidables y sobrenaturales que las llevaron verdaderamente ante el trono de Dios, sin importar la época a la que pertenezcan. Sus palabras descriptivas están llenas de imágenes claras o percepciones que son constantes y consistentes de siglo en siglo. Echar un vistazo a cómo es realmente el trono de Dios las dejó con asombro y santa reverencia, y regresaron para contar la historia con emociones que iban desde el miedo hasta el shock. Cuando una persona sale del lugar de un encuentro divino con la confianza del perdón, especialmente después de haber visto lo impuro que era su autojustificación, autoridad y dominio que se encuentran en las historias de estos grandes hombres de las Escrituras. Señor, ayúdame a valorar siempre el regalo inestimable de tu sala del trono. Ya sea que la vea de manera sobrenatural o no, como tu amado Hijo, no estaré lejos de tu presencia, santa y hermosa. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Un faro de redención y una declaración de fe. En Jesucristo, sumérgete en sus páginas y que encuentres paz en las promesas perdurables. En aquel momento trascendental, donde las palabras de los mártires resonaban en el aire y la visión del trono celestial se manifestaba, la historia de la conexión entre lo divino y lo humano tomaba forma. Con un hilo de asombro y reverencia, después de la última piedra que marcó el fin de la vida terrenal de Esteban, la escena cambió para Saulo, el joven testigo que observaba el cruel acto de violencia. Este episodio, que comenzó con la furia de una turba, pronto se convertiría en un giro inesperado. Saulo, aún con la imagen de la ejecución de Esteban grabada en su mente, se vería envuelto en una experiencia divina que transformaría su vida. El mismo Saulo, que había participado en la persecución de aquellos que seguían a Jesús, se encontró en el camino a Damasco con una luz celestial que lo dejó ciego. En medio de su ceguera física, sus ojos espirituales se abrieron al conocimiento de la verdad. Una voz desde el cielo le habló, y Saulo, el perseguidor, se convirtió en Pablo, el apóstol de las naciones. Pablo, cuya vida anterior estaba marcada por la obstinación y la persecución, se convirtió en un defensor apasionado de la fe que una vez intentó destruir. Su encuentro con el Cristo resucitado en el camino a Damasco no solo restauró su vista física sino que también iluminó su entendimiento espiritual. El trono celestial que había sido testigo de la muerte de Esteban ahora se manifestaba de una manera nueva en la vida de Pablo. El apóstol, inspirado por sus relaciones celestiales, escribió cartas a diversas comunidades cristianas revelando verdades profundas sobre el misterio de Cristo y la gracia redentora de Dios. Sus palabras resonaron desde las celdas de prisión hasta las sinagogas y plazas públicas, llevando consigo la esencia misma de la visión celestial que cambió su vida. Pero la historia no termina aquí. La conexión entre el trono de Dios y la experiencia humana sigue desplegándose a través del tiempo. Juan, el último de los 5 testigos, continuó compartiendo la revelación divina en la isla de Patmos. A medida que envejecía, su vínculo con el cielo se intensificaba. En su soledad, fue arrebatado en el espíritu hacia un futuro revelado, donde vio un nuevo cielo y una nueva tierra. Las imágenes de trompetas, sellos y copas se desplegaron ante sus ojos, revelando el plan divino para el fin de los tiempos. A través de simbolismos y visiones, Juan compartió la esperanza de un nuevo comienzo, donde la presencia de Dios sería la luz eterna y el trono celestial se establecería para siempre. En cada página de su relato, Juan pintó cuadros impresionantes de la adoración celestial, donde criaturas vivientes, ancianos y ángeles se unían en un coro eterno proclamando la santidad del Señor Todopoderoso. Las imágenes de los cielos abiertos y el trono resplandeciente se tejían en sus palabras como un recordatorio constante de la conexión entre lo divino y lo humano. Esta historia que se desarrolla a través de las vidas de Isaías, Ezequiel, Daniel, Esteban y Juan nos invita a contemplar la majestuosidad del trono celestial. No es solo un relato del pasado,
sino una narrativa que sigue resonando en los corazones de aquellos que buscan una conexión más profunda con el Creador. Así, la historia continúa extendiéndose a través de los siglos y tocando cada vida que se abre a la posibilidad de una experiencia divina en el presente. En medio de nuestras luchas y triunfos, podemos elevar nuestra mirada hacia el cielo, recordando que el trono de Dios está accesible para todos aquellos que lo buscan con sinceridad y humildad. La historia de la conexión entre el trono celestial y la experiencia humana sigue siendo escrita capítulo tras capítulo, llevándonos a un encuentro más profundo con la presencia divina que trasciende el tiempo y el espacio.